Vayan a Hechos, al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Bueno, lo voy a poner acá. ¿Listo? ¿Lo tienen? El título del sermón de hoy lo tengo como ¿a quién queremos obedecer? Bueno, en signo de pregunta. ¿A quién queremos obedecer? Dice así. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mis hermanos, sabemos que para comprender un pasaje bíblico, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la de buscar entender qué fue lo que el escritor quiso decir y para eso lo mejor es hacerle preguntas al texto. Preguntas tales como ¿a quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Cuestiones también como ¿en qué contexto se encuentra el pasaje? ¿Cuáles son esas circunstancias que rodean al pasaje? Pues para poder entenderlo de mejor manera. Para eso es necesario acudir precisamente a eso, al contexto. Es decir, toda aquella información, pues ya lo he hecho, relevante que nos sirva para entender aquello que estamos estudiando. Para el pasaje en cuestión del sermón del día de hoy, tenemos en el contexto inmediato lo siguiente. Presten atención, mis hermanos. Una vez se consolidó el nacimiento de la iglesia, eso lo podemos ver ahí en el capítulo anterior, en Hechos capítulo 2, encontramos a los apóstoles Pedro y Juan andando por Jerusalén camino al templo. En eso se encuentran con un cojo que postraba a las puertas pide limosna. Este viendo a Pedro y a Juan se dispuso a pedirles. Los apóstoles, aprovechando el momento y teniendo el respaldo de Dios, lo sanan y de paso predican el Evangelio ante todos los que presenciaron el milagro. Dice el pasaje que ponían la mirada en los apóstoles como si ellos hubieran sido los autores de tal milagro. Sabemos que no es así, ¿cierto? Es ahí cuando los apóstoles redirigen la gloria a Jesús, dejando en claro que no habían sido ellos, sino Jesús resucitado. Aprovechan los apóstoles para exhortar a la gente, haciéndoles caer en cuenta que eran estos quienes habían dado muerte al Cristo que ellos esperaban, por el que tanto habían anhelado. Lo tuvieron ahí y no lo pudieron identificar. Pues Pilato les dio a escoger liberarlo a cambio de condenar a Barrabás. Todos sabemos cuál fue la decisión que el pueblo tomó, ¿cierto? Pero los apóstoles no se quedaron ahí, sino que ofrecieron una solución, que se arrepintieran, que creyeran y pusieran fe en Jesús. En esto estaban cuando los fariseos y saduceos, con la clara intención de reprenderles por predicar en nombre de Jesús, les advirtieron que dejaran de enseñar y predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Es ahí, ¿cierto? Y acudiendo al contexto, cuando llegamos al versículo base del sermón del día de hoy, donde dice, mas Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El Sanedrín, que eran aquellas personas que estaban injuriando a los apóstoles, tenían autoridad humana y religiosa, pero Dios tiene autoridad suprema. Esto es algo que aunque ya lo sabemos, entiendo que ya lo sabemos, tiene que quedar suficientemente claro en nuestras mentes y entendiéndolo, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Veamos lo que dice el mismo Señor Jesús al respecto. Vayamos a la Escritura a ver qué tiene que decirnos. Por favor, vayamos al Evangelio de Mateo.
Mateo capítulo 10, versículo 28. El mismo Señor Jesús es el que da palabra y nos da una advertencia, nos da una exhortación. Dice en Mateo 10, 28, y no temáis a los hombres que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí se hace referencia a Dios, quien es el único que puede destruir el alma en el infierno. Nadie más lo puede hacer. Es a Él a quien debemos temer y obedecer. Temer a Dios aquí hace referencia a respetarlo, a obedecerlo, a aceptar su guía y apartarse del mal. Es un temor reverente. Todos comprendemos perfectamente que la autoridad de Dios está muy por encima del ser humano y de cualquier influencia humana, ¿cierto? Lo tenemos claro. Aunque que tenga autoridad suprema no significa que nos obligue a hacer su voluntad. Él nos da un libre albedrío y, y eso no quita que tenga autoridad suprema. Bueno, volviendo al pasaje base, lo que ahí tenemos es el mismo caso de entre decidir obedecer a Dios o a los hombres, con el aliciente, con el plus de que los apóstoles escogen la buena parte, obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de las amenazas, porque si seguimos leyendo, ¿cierto? Seguimos leyendo en Hechos, vemos que a los apóstoles se les amenazó. Por favor, ahí en Hechos, volvamos a ubicarnos en Hechos capítulo 4, pero ahora en el versículo 21. Bajemos un poco más. Vayamos a Hechos 4:21, donde dice, ellos entonces les amenazaron, escuchen bien, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Les soltaron, no sin antes haberlos amenazado. Bueno, ahora respondamos otra pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo podemos traer esta enseñanza al día de hoy? Hoy en día se están profesando normas y leyes que van claramente contra la voluntad de Dios. Les voy a nombrar solo algunas, de muchas que hay. Por ejemplo, el aborto. Aquí en Colombia, les voy a hablar de casos aquí en Colombia. En Colombia el aborto se legalizó, ¿cierto? Después de que era ilegal, ¿cierto? Se legalizó y es aquí en Colombia uno de los países donde más prórroga se le da, hasta la semana 24. Debería ser ilegal desde el primer día y aquí está hasta la semana 24, 6 meses de embarazo. Por nombrar otras cosas, terapias de reafirmación, ¿qué es eso? Los psicólogos hoy en día están siendo obligados a reforzar el pensamiento desviado y antinatural de las personas, por ejemplo, lesbianas, homosexuales, transgénero, transespecie, etcétera. Es decir, si a alguien le llega llega a un psicólogo percibiéndose de manera antinatural, ¿cierto? Pues el psicólogo lo que tiene que hacer es reforzar esa idea, diciéndole, está bien, eso es parte de usted. Porque si llega a decir lo contrario, a decir, no, eso no está bien, usted tiene que buscar volver a su sexo original o buscar el bien para él, ¿cierto? Esa persona puede ser sancionada porque están prohibidas las terapias de reafirmación. Bueno, en varios países, ¿cierto? Por ejemplo, en Canadá, se obliga a los padres a respetar la autonomía de sus hijos. Es decir, que si el niño quiere empezarse a hormonar siendo un niño, digamos de 12 años, hasta 11, 10 años, si ese niño un día se le ocurre querer transformar su apariencia al sexo opuesto, pues el padre lo que tiene que hacer es apoyarlo en su idea desviada
Y si no lo hace, si el padre decide que no, que eso no le conviene, porque él es el padre o la madre, ¿cierto? Pues resulta que el Estado le puede quitar a su hijo. No se nos haga raro que eso pase también aquí en Colombia. Otros casos como ya sabemos, el matrimonio igualitario, ¿no? El matrimonio entre hombres y hombres, mujeres con mujeres. Hasta se les permite adoptar, ¿no? Quitando el derecho al niño de tener un padre y una madre biológicas, ¿no? El niño no tiene la capacidad de decir, pero se decide por él. Ya hay países donde se prohíbe y persigue el cristianismo. Los cristianos están siendo perseguidos, ¿cierto? La humanidad se está desviando de la voluntad de Dios y lo que más duele, mis hermanos, es que también lo están haciendo los cristianos. Por eso es que estamos en el tiempo de la apostasía, ¿no? Personas que tienen conocimiento de Dios, personas que han creído en Dios, que han recibido las bendiciones de Dios, ahora se vuelven a lo que eran antes de conocer al Señor. Esa es la apostasía y lo estamos viviendo. Y no solamente eso, sino que la corriente de este mundo quiere de una u otra manera, a las buenas o a las malas, que nosotros, los que aún estamos en el Señor, apostatemos también. Hermanos, el dolor, el tormento, la aflicción, son cosas que ninguno de nosotros deseamos, que nadie desea. Sin embargo, estar firmes en Cristo es algo que puede traernos problemas. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque el mundo así lo quiere. Basta ver qué pasó con los apóstoles, cómo terminaron, qué pasó con los hermanos cristianos del primer siglo, qué está pasando hoy en día en varios países donde está persiguiendo el cristianismo, qué pasó con el mismo Señor Jesús. Cuando creemos verdaderamente a Dios, no en Dios, sino cuando le creemos a Dios, porque en Dios creen hasta los demonios, ¿no? Cuando creemos verdaderamente a Dios, cuando ponemos confianza en sus palabras, cuando depositamos fe en el Señor, eso nos da la valentía que necesitamos para afrontar lo que venga. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la voluntad de los hombres entra en conflicto con la voluntad de Dios, debemos tomar una decisión. Y más nos vale obedecer a Dios. Ahora, si la voluntad de los hombres es conforme a la voluntad de Dios, bien está obedecer, no hay ningún problema. Pongo un ejemplo. Si nuestro pastor, por ejemplo, está sujeto a la voluntad de Dios y enseña conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Bien está obedecer. Si en un hogar, por ejemplo, los padres se sujetan a la voluntad de Dios, los niños debieran obedecer. Pero si por el contrario, por poner un ejemplo, en el trabajo nos quieren obligar, digamos, a asistir a una fiesta de Halloween, o nos quisieran obligar a mentir o hacer cualquier otra cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿debemos obedecer? Piénselo. ¿Debiéramos obedecer? Desde luego que no. Es ahí cuando o obedecemos a Dios o a los hombres. Dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, conocemos el camino. A diferencia de los que no creen, nosotros conocemos el camino. Conocemos el final de la historia. ¿Cuál es ese final? Que una vez acabado nuestro tiempo aquí en la tierra, la cita es con Dios. ¿Cierto? Lo sabemos. Dice el apóstol en Romanos capítulo 1, versículo 18. Si quieren anotarlos, a lo interesante que dice el apóstol ahí. Y sabemos que el apóstol sufrió gran castigo, ¿no? Lo dice ahí en sus cartas. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, vayamos un poco más al libro de Hechos, pasemos al siguiente
capítulo, al capítulo 5, y leamos los versículos 28 y 29. Hechos, solamente pasemos al siguiente capítulo, 28 y 29, y leamos lo siguiente. Dice ahí, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los principales, junto con los fariseos y los saduceos, todos los que estaban ahí, vuelven a hostigar a los apóstoles. Esto es tiempo después. Antes les habían hecho una advertencia. Otra vez, tiempo después es esto, vuelven a encontrarlos en lo mismo. ¿Sí? Ya dijimos que ellos habían decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron haciéndolo. Bueno, y estos, los fariseos y saduceos, aunque les habían exhortado, ¿cierto? Les habían dicho que no predicaran en el nombre de Jesús, los apóstoles y los discípulos decidieron hacer lo correcto, obedecer a Dios. Primeramente a Dios antes que a los hombres. Ellos la tenían clara. Conocían el final de la historia así como nosotros lo conocemos. Hay más abajo, en Hechos 5:40 y 41, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Los azotaron y los volvieron a amenazar. En esta vez, la vez pasada solamente los pusieron en libertad y los amenazaron. En esta los azotaron. Y los azotes en ese tiempo eran bastante fuertes, crueles, ¿no? Pero después de haberse azotado, después de no solamente amenazarlos, sino haberlos azotados, ¿cuál fue la actitud de los apóstoles? En el 5:41 dice lo siguiente, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Salieron gozosos porque estaban cumpliendo con la voluntad de Dios y no les importó el castigo o las amenazas. Ellos depositaron confianza en el Señor. Hermanos, ahí donde estamos, conteste cada uno en su mente a las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el resultado cuando el ser humano ha preferido hacer su propia voluntad y no la de Dios? Cuando ha decidido obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Cuál ha sido el resultado cuando el ser humano ha dejado a Dios de lado? Piénselo. Yo les voy a contar algunos hechos históricos. ¿Recuerdan, por ejemplo, el diluvio? ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Recuerdan qué pasó con Sodoma y Gomorra? Viendo un poco más atrás en lo que cuenta la historia, el comunismo, ¿cierto? Una de las corrientes políticas más sanguinarias y perversas conocidas en los últimos siglos y que aún sigue vigente al día de hoy. El comunismo tenía la siguiente frase, una frase muy célebre, donde decía, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que la religión embrutece a la gente. ¿Cuál fue el resultado? Más de 100 millones de muertos y aún continúan, ¿no? Los países que tienen por política el comunismo o el socialismo están mal, no están nada bien. Así podríamos citar muchos ejemplos. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? Seamos inteligentes y sensatos. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. O simplemente pagaremos las consecuencias. Recordemos, mis hermanos, algo muy importante, que la cita, ¿cierto? Una vez cerremos los ojos aquí, que la cita es con Dios.
Y allí tendremos que rendir cuentas al Creador por nuestros actos. Mis hermanos, hasta aquí el sermón de hoy. Quiero despedirme haciendo una oración a Dios, pidiéndole a Dios que por favor nos ayude a entender estas cosas y a ponerlas por obra. Padre Santo, mi Señor Dios Poderoso, por favor, te rogamos nos ayudes a entender, a decidirnos por ti, mi buen Dios, a obedecerte a pesar de las consecuencias, a pesar del mundo, del tiempo en el que estamos viviendo, de la apostasía que estamos viviendo, de la corriente de este mundo. Por favor, ayúdanos a ser valientes, decididos, porque la cita es contigo, mi buen Dios. Te lo encomendamos, Padre Santo. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Listo.